Venga, fenomenal. Bueno, gracias. Pues estamos aquí con Judith y con Mari Carmen. Bueno, ya sabéis que yo soy Ana Monviedro y estoy encantada de poder ayudaros. Si queréis contarme un poco, sobre todo, Judith, cuál es el interés que tienes, ¿no? Y vamos a ver cómo te puedo echar un cable para que tu trabajo de recerca salga súper bien. Pues yo soy Judith Rovira y estoy estudiando actualmente en el bachillerato artístico plástico, primero de bachillerato, en un instituto de Sabadell, que es bueno, una localidad cerca de Barcelona. Y ahora pues he tenido que hacer el trabajo de recerca que hacemos aquí y como era un tema libre, he decidido hacerlo de un tema que me interesaba bastante, que fue bastante como una libre elección porque yo no había leído mucho sobre este tema, simplemente era como que fue una fusión de varios conceptos que me interesan y entonces llegué como al concepto de plantearme si los espacios pueden tener como una repercusión en nuestro comportamiento, en nuestro cerebro. Y de entrada yo no conocía el concepto de la neuroarquitectura. De hecho, cuando empecé a investigar para el TDR y todo, pues yo no tenía ni idea de que existía. Y de hecho me costó bastante encontrarlo porque yo, claro, no lo buscaba con este término. Intentaba yo buscar cómo llegar a este tipo de información por otras vías. Y un día me salió un artículo y fue como, ¿qué es esto? Y entonces pues ya empecé a investigar y al final me salió tu trabajo y lo encontré súper interesante porque es realmente lo que yo quiero investigar y a lo que yo quiero llegar en el ámbito más educativo, centrado ahí. Yo sí, sí, entonces quiero como pues averiguar un poco qué influencia tienen como los espacios donde aprendemos sobre el propio aprendizaje y que, o sea, en función de la persona, pues cómo tendría que ser este espacio para que pues, se quedase más con los conocimientos o en sí, qué tipos de conducta se puede generar. ¿Y cuál es, tú tienes como un objetivo de me gustaría llegar a un objetivo realista, ¿no? Porque vas a hacer un trabajo de investigación y luego vas a hacer una propuesta. ¿Esto lo has pensado? ¿Lo tienes ya más o menos dibujada, Sí, la hoja de ruta? Sí. más o menos sí, porque sí Vale. que es verdad que al venir del artístico y ser un trabajo pues al fin de diseño, pues sí que tenía que hacer como una parte práctica, entonces la mía va a ser como hacer una propuesta, porque no lo voy a poder llevar a cabo físicamente, pero hacer como una propuesta de remodelación de algunos espacios de mi instituto, basándome en estos criterios de la neuroarquitectura que fomentasen pues el aprendizaje o diferentes valores. Vale, vale, vale. ¿Tienes alguna pregunta? Porque yo ya con lo que he apuntado yo te puedo ya decir cosas, pero tú tienes alguna cosa que digas. Yo quería hablar con Ala porque le quería preguntar esto específicamente. Sí, me he hecho una pequeña ¿Sí? lista de preguntas. Venga, pues empezamos con Vale. eso. Bueno, la primera sería así un poco como para contextualizar en general, ¿qué elementos consideras que son más importantes de la neuroarquitectura así como global? Vale, es que mira, la neuroarquitectura es un ámbito que está consolidado a nivel de investigación científica. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te metes en buscadores de artículos de investigación científica, en Web of Science o en Google Scholar, que puedes meterte porque es abierto para todas las personas, a través de la búsqueda de la palabra neuroarquitectura puedes encontrar artículos de investigaciones realizadas por universidades americanas y europeas, sobre todo, que explican de manera precisa cuál es el impacto que determinados aspectos del espacio tienen en las personas. Por ejemplo, la exposición a luz natural versus, o sea, junto con las funciones ejecutivas de los estudiantes. Entonces, buscan relaciones directas, ¿vale? Entonces, esto en el ámbito de investigación está, como te digo, consolidado y hay muchísimas investigaciones. Yo luego te mandaré para que tú puedas buscar algunas. En inglés, fundamental, buscar siempre información en inglés, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que no está tan claro, y ese es mi trabajo realmente, es cómo se extrapolan, o sea, cómo se llevan estas investigaciones a la vida real, por así decirlo. Porque en el laboratorio lo que investigan para que pueda ser científicamente viable y, bueno, y validable, tiene que estar en lo que se denomina un ambiente controlado. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay, si solo estar estudiando el impacto de la iluminación natural, o sea, de la luz solar sobre las funciones ejecutivas, aíslan, que esa es la palabra que se utiliza en investigación, aíslan a las personas que están siendo estudiadas del máximo número de variables posibles
y solo le exponen a eso para medir únicamente eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué te suelto todo este rollo? Porque no tenemos un manual que podamos decir, para el aprendizaje lo mejor es esto, esto y esto. Sí que hay unas líneas generales, que son las que te voy a dar, ¿vale? Pero es fundamental, y esto te lo voy a decir todas las veces que pueda, estudiar cada caso concreto, porque depende del número de estudiantes, de la edad que tengan, del sitio de procedencia, del clima del lugar, del sitio, de la metodología que utilicen, de qué estén estudiando, porque no es lo mismo para una clase de matemáticas que para una de educación física que para otra de otra cosa, ¿vale? Entonces, tenemos que poder coger de la investigación científica, cogemos como las pautas genéricas que se adaptan a nuestra necesidad real, pero luego tenemos que mirar también cuál es nuestro escenario real, que este es el trabajo que tú vas a tener que hacer en tu aula. Si tú lo que quieres es transformar tu aula, pues yo te diré algunas cosas que puedes hacer con tus compañeros para que te hagan unas encuestas y tú puedas extraer unos primeros resultados que te van a ayudar a terminar de dar forma al aula, ¿vale? Vale. ¿Has entendido como el todo, el global? Sí, completamente. Sí, vale, es que este es mi trabajo, entonces, y normalmente es como, se hace como para centros grandes o para muchas aulas y ahí vas viendo cómo puedes llegar a aplicarlo, ¿vale? Entonces, cosas que pueden funcionar de manera genérica y vas a ver que aquí, aunque vengan de la investigación científica, las cosas que te estoy diciendo están cargadas de lógica, ¿sabes? Por ejemplo, pues la iluminación solar, o sea, el tener luz natural, pero claro, no tener luz natural de que me esté reflejando todo el sol y estamos aquí todos cocidos de calor, sino luz natural controlada, que si hay demasiada iluminación se pueda tapar. Idealmente, los elementos de sombreo no se ponen dentro del aula, porque entonces el calor entra igualmente, tienes que ponerlos fuera del aula para que lo que no se caliente sea el vidrio, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, considerar la luz natural. Otra cosa es la ventilación, que esto también se ha probado en investigaciones científicas. El aire tiene que estar limpio, que puede parecer lógico, pero bueno, hay investigaciones que ya han sacado como cifras y números a cómo de limpio tiene que estar el aire, cada cuánto tiempo hay que renovarlo, etcétera, etcétera. Otra cosa también es que el espacio tiene que ser flexible, pero flexible no es que valga para todo, porque eso también es algo que sale muchas veces, porque lo que vale para todo luego no vale para nada, ¿sabes? Entonces, la flexibilidad es que tiene que servirte para lo que tú quieras hacer ahí. Por eso tienes que hablar con los estudiantes y con los profesores para decir, pero aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque no queremos jugar un partido de fútbol, ¿no? Entonces, a lo mejor no necesitamos tener disposición de cancha de fútbol, pero sí queremos trabajar en cooperativo, hacer exposiciones orales, hacer no sé qué, o sea, tienes que ver qué acciones, ¿no? Para que el espacio responda a esas 4 o 5. En mi experiencia, más de 4 o 5 no son posibles en las aulas que tenemos, sobre todo en España. Otra cosa es que estemos en Finlandia, yo terminé allí la carrera y claro, tenemos 6 metros cuadrados por estudiante, pero es lo mismo. Estamos hablando de otra casuística cultural. No es extrapolable, ¿sabes? No tenemos el aula mágica, no, tenemos que diseñarla, ¿vale? Y luego todos los elementos que tengan que ver con la naturaleza. Meter elementos naturales, plantas, si son de verdad mejor, va a ayudar muchísimo al confort cognitivo, va a ayudar un montón. Que luego puedes añadir también elementos curvos, por ejemplo, cierto nivel de elemento curvo, también desde la neuroestética, que es otro ámbito que vas a tener que echar un vistazo, la neuroestética. Hay muchas investigaciones que explican cómo la exposición a formas curvas favorecen sensaciones o elicitan o despiertan sensaciones de placer, ¿vale? Pero todo en su justa medida. No quiere decir que todo tiene que ser curvo porque así me parece más bonito. Bueno, no lo sé, porque si luego huele fatal, claro, ¿vale? Entonces ves que al final la virtud está en el equilibrio, en que sepas encontrar un poquito de equilibrio de cada cosa, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. De nada. Vale, también, bueno, va un poco en relación a qué criterios más específicamente crees que son como los más relevantes, los que tienen como imprescindibles para diseñar un espacio de un centro educativo. Pues estos que te he dicho, la presencia de naturaleza, la presencia de formas curvas, materiales naturales, súper importante, ¿sabes? Porque no deben ser tóxicos. Otro ámbito que te va a interesar echar un vistazo es el de la bioconstrucción, que está súper en auge. Además, en Cataluña hay un montón de gente que sabe mucho del tema. Si quieres, yo te puedo intentar poner en contacto con alguna compañera para que la entrevistes también, porque los biomateriales también hacen, evidentemente, favorecen el confort, hacen que nos encontremos mejor. Vale.
teniendo en cuenta, por ejemplo, esto que dices, sería interesante quizás estudiar el tema de los revestimientos de las paredes, volver a los orígenes, ¿no? Los aislantes, que sean de paja o que sean de lana o que sean... Eso es, claro, claro, quitarse todo lo sintético, porque además envejece peor y se comporte peor. Y fíjate, los materiales que ahora se denominan biosaludables se comportan mejor ante la acústica, ante la térmica, ante todo. ¿Sabes? Que es que tiene muchísimo sentido. Sí, Claro, sí. lo que pasa es que tenemos un problema en los centros públicos sobre todo y es que no podemos elegir qué muebles tenemos, por ejemplo, nos los envía la Generalitat. Sí, lo sé. Yo he estado trabajando y estoy cada vez trabajando más con instituciones públicas, aunque mi trabajo realmente es formar a docentes y participar en proyectos de investigación, estoy empezando a tener reuniones con entidades públicas, que vamos, es que sin ir más lejos, el martes me reuní aquí en Mallorca con el IBISEC para dejar patente esto. Y lo que estamos proponiendo, esto para que lo sepáis, yo lo que estoy proponiendo es que se elaboren catálogos de mobiliario adecuados a las nuevas metodologías y que los centros puedan elegir el mobiliario, porque no tiene sentido que, si es que no tiene sentido cómo se hace hasta ahora. Pero bueno, antes sí, antes tenía sentido. Lo que pasa es que ahora ya se hacen las cosas de otra manera. Tenemos estudiantes que ya, o sea, tenemos profesores que saben dar clase de otro montón de maneras. Entonces, necesitamos que el mobiliario responda a estas necesidades. Entonces, el mobiliario en tu proyecto también va a tener un papel protagonista, porque condiciona cómo se relacionan las personas. Claro, que nos sentemos todos mirando para la pizarra y viéndole la nuca a mi compañero y no viéndole la cara, hace que yo prácticamente no conozca a mis compañeros. Mientras estamos en círculo, estamos en clase y estoy viendo a la gente y le veo la cara y si uno se encuentra mal me doy cuenta, ¿no? O sea, al final el lenguaje hablado es una parte muy pequeña de las relaciones sociales, muy pequeña. Tenemos que dejar que el espacio educativo permita que hablemos con el cuerpo. Pues bueno, un poco en relación con esto también de la posición de las mesas que has dicho y demás, he visto en diferentes trabajos tuyos que mencionas como 3 tipos de actividad que son como la cognitiva, la socioemocional y la fisiológica. Entonces, te quería preguntar que cómo tendría que ser un instituto como que tuviese en cuenta estas 3 dimensiones. O sea, ¿cómo crees que tendría que Claro, es una pregunta muy larga, pero voy a intentar darte como la clave para que lo puedas desarrollar tú, ¿vale? Esto es como lo de te enseño a pescar, ¿no? Y luego tú ya sacas los peces que puedas y luego irás sacando más. Cuanto más pesques, más peces sacarás, ¿no? Y mejores. Mira, el confort fisiológico tiene que ver con las funciones del cuerpo humano, con dormir, con comer, con ir al baño, ¿no? O sea, que fisiológicamente funcione bien. Esto es lo más importante porque si no están cubiertas estas necesidades fisiológicas, el cuerpo no funciona. Si tú tienes hambre, tienes sueño y tienes frío, ¿qué vas a aprenderte los verbos irregulares en inglés? No way, no es posible. Entonces, lo fundamental es lo fisiológico y tiene que ver con esto, con el descanso, con comer y con demás. Estas actividades, el centro educativo tiene que permitir que los estudiantes las lleven a cabo de manera satisfactoria. Por ejemplo, que puedan beber agua, que puede parecer una tontería, ¿no? Pero yo he estado en muchos centros en los que a lo mejor el agua no es de calidad y no tienen fuentes. O centros en los que he trabajado como profesora que no dejaban a los alumnos beber en clase, no les dejaban sacar las botellas de agua, ¿vale? Entonces tiene también que ver con la cultura del centro, el uso del baño, la intimidad, bueno, todo esto, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, está el confort socioemocional, que en el instituto, en la vida de adolescentes, es muy importante porque se está desarrollando el lóbulo frontal, la parte de delante del cerebro, y es la que tiene mayores implicaciones en cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos movemos por el espacio, cómo planificamos, qué impacto tienen las acciones que llevamos a cabo, etcétera, etcétera. Entonces, si el espacio tiene que favorecer el confort o las necesidades socioemocionales, tiene que responder a estas necesidades que tenemos, ¿sabes? Entonces, lo que tienes que hacer tú es identificarlas. Tengo que identificar cuáles son las necesidades fisiológicas, cuáles son las socioemocionales y cuáles son las cognitivas. Y las necesidades cognitivas son aquellas que tienen que ver con nuestros procesos de pensamiento. Y en la adolescencia, además, está muy diferenciado primero y segundo de la ESO, tercero y cuarto y primero y segundo de bachillerato. Entonces, no podemos poner la misma solución en todo el centro educativo, sino que tenemos que sectorizar y ver que los de primero y segundo de la ESO tienen unas necesidades cognitivas totalmente diferentes a las de bachillerato, que los de bachillerato ya
podrían ser padres y madres, la inmensa mayoría, ¿sabes? Y ya tienen que tener esta responsabilidad muy desarrollada, o esa es la idea, ¿no? Tienen que poder desarrollarla. El nivel de autonomía del estudiante es diferente, ¿no? Entonces, al final se habla siempre de estas 3 esferas, que estas esferas son las esferas que se utilizan en sanidad para entender, ¿no?, la sanidad fisiológica, cognitiva y socioemocional. Y yo lo que hago es que las traslado al espacio construido, a la arquitectura. Vale, pues vale, también, bueno, en algunas ocasiones he visto que también has mencionado que el factor que nos equilibra, que es un poco lo que has dicho ahora también, sobre la naturaleza, pues que es al final, que la naturaleza es como un factor muy importante, como esa presencia que has dicho de plantas y todo. ¿Qué presencia, además de pues, tener plantas en el aula, crees que debería tener? Por ejemplo, Bueno, ¿tenemos que tener vistas a ella o no? Claro, por ejemplo, mira, hay una investigación de un psicólogo ambiental, te interesa mucho también la psicología ambiental, ¿vale? Que se llamaba Roger Ulrich y en el año 1986 publicó una investigación en la que describió cómo los pacientes de hospitales encamados que tenían vistas a un jardín, aunque sí que veían árboles, vamos, necesitaban menos analgésicos que los pacientes que lo que veían a través de la ventana era una pared de ladrillo. Entonces, claro, tú piensas, meter la naturaleza en el aula, por ejemplo, ¿cómo? De todas las maneras posibles. O sea, ojalá fueran bosques. Ese es como el ideal, ¿no? El centro educativo ideal es un bosque. Pues a lo mejor en los pasillos podemos tener algún tipo de planta, que tengamos vistas al exterior donde haya naturaleza, porque normalmente cuando hay naturaleza hay más cosas. Fíjate, notamos el paso de las estaciones, el paso del tiempo. Puede haber animales que visitan estos árboles, puede haber ardillas, puede haber tal. Pájaros, por supuesto, gusanos, tal, cosillas que haya ahí viviendo, ¿no? Y que podamos verlas interactuar, apoyan un montón a procesos creativos. No solo eso, sino que tenemos árboles de hoja caduca, de hoja perenne, tenemos frutales, tenemos con flores, con tal, con cual, que huelen, entonces hay un sinfín de posibilidades detrás de utilizar la naturaleza como elemento de construcción. El escenario ideal sería que el aula, de hecho yo todos los prototipos de aula que hago, y siempre que puedo lo intento, tiene que estar en contacto con el exterior, de manera que el aula no sea un cubículo cerrado, sino que sea mitad cubierto cerrado, con posibilidad de cerrarlo entero, a abierto y que tú puedas estar en el interior y en el exterior. Y hay bastantes centros que son así, ¿vale? Cuando hubo el brote de tuberculosis en Europa, creo que fue en Francia, se desarrollaron unas tipologías de escuelas que estaban como en mitad de los bosques, pero estaban totalmente abiertas porque claro, para evitar los contagios de tuberculosis, el aire tenía que estar constantemente en movimiento. Entonces, hay muchas referencias que explican cómo favorecer la salud de los estudiantes a través del espacio. Vale, pues, vale, además, creo, bueno, también he visto como bastante interesante el hecho de, como a ver si tú veías que esto podría ser factible ahora o quizás en un futuro. O sea, ¿cómo crees que esto se podría ir aplicando o si crees que realmente se puede aplicar? Sí, se aplica ya, y ya se aplica, y hay un montón de centros que lo están aplicando. Sí, sí. Ayer en mi Instagram empecé a poner centros que ya lo aplican. Hay un montón de escuelas bosque, aquí en Mallorca está el CEIP Rosa dels Vents, o sea, hay un montón de centros educativos, Ari Munani, también aquí en Mallorca, centros donde los niños van descalzos y están en contacto constante con la naturaleza y las aulas están rodeadas de árboles. O sea que hay ejemplos, no es imposible realmente. Nosotros, cuando empezamos a hablar sobre el proyecto, yo le comenté que buscara escuelas Waldorf y escuelas Montessori. Claro, Montessori, Reggio Emilia, claro. Claro, lo que pasa que lo que hemos encontrado sobre todo en Cataluña son escuelas que son para niños muy pequeños. Que conozcamos a un nivel de secundaria o de bachillerato, sí que conocemos una que se llama Montessori Palau en Gerona, pero yo no sé si existen muchas más que a nivel de secundaria. Hay muy pocas. Claro, muy pocas. nos interesaba preguntarte si tú conocías algunas que lo aplicaran en la secundaria para poder ponernos en contacto con ellos y que ella pudiera preguntar o ir a visitarlo a lo mejor. Claro, aquí está el centro Ari Munani en Marratxí y tienen información colgada en internet y ellos ya tienen estudiantes en secundaria, hasta cuarto de la ESO llegan.
Sí, y es verdad que yo por eso me dedico a secundaria y es lo que estoy intentando, porque todo está muy trabajado en primaria y ¿no? en infantil y primaria, pero de hecho mi gran queja es que estos alumnos que están teniendo un infantil fantástico con Waldorf, Montessori y una primaria estupenda con todo esto en cooperativo y tal, luego llega al instituto y parece un viaje en el tiempo a 1920, ¿no? Y entonces tú ves una fábrica y a coser botones de botas, no sé, o sea, es como un poco paradójico, pero creo que poco a poco lograremos que los institutos también se modifiquen, porque los profesores son los primeros que ya están transformados. Entonces, al final, el aula va sola, ¿no? O sea, el aula sigue a lo que hace el docente y cada vez son más los docentes que cambian sus aulas, sí. Bueno, vale. Y luego para ir ya finalizando, para poder hacer como una especie de comparativa, te quería preguntar también que, teniendo en cuenta como todos estos elementos y estudios que se han hecho, ¿qué crees que promueven las aulas actuales con el diseño que hay y como con la distribución que hay en las aulas? Bueno, que creo que sabes que yo soy profesora de secundaria también, lo que pasa es que ahora llevo un par de años sin dar clase porque estoy dando clase en la universidad, ¿no? Pero he hecho mucho de menos el instituto, soy profesora de inglés y de arte y demás. Entonces, ¿qué creo que promueven? Bueno, yo lo que he visto que promueven es que promueven la competitividad realmente y promueven muchos problemas. Además del inmovilismo y luego una obsesión por el resultado final sin tener ningún apego al proceso. Cuando en el aprendizaje lo importante es el proceso, porque da igual dónde llegues. O sea, es que vamos a llegar todos al mismo sitio. O sea, al final nos vamos a morir todos. Así, esto suena como un poco dramático, pero lo interesante no es que yo quiero llegar a tener un 10 en inglés, sino, bueno, cuando yo tenga ese 10 en inglés, ¿qué es todo lo que yo habré adquirido? ¿Y qué es lo que me va a hacer a mí, ¿no? O sea, tener un 10 en inglés me va a regalar a mí la posibilidad de poder entender canciones en inglés, entender películas en inglés, poder viajar al extranjero y relacionarme con gente y conocer otras culturas. O sea, el impacto ¿no? que aprender tiene en mi vida es mucho más importante que el resultado final. Y esto, el aula tiene que reflejarlo, ¿sabes? El aula tiene que ponerme a mi servicio, al servicio del estudiante, elementos que me permitan ver mi progreso en el aprendizaje, claro, ¿sabes? Entonces, yo creo que en las aulas que tenemos hoy en día son, bueno, son grandes impedimentos para determinados procesos y, bueno, porque no hemos hablado del tema de las necesidades especiales, pero a mí me interesa mucho también qué pasa con las personas con altas capacidades o con las personas que tienen diferentes trastornos, bueno, o situaciones, más que porque no es un trastorno, es una situación como la discalculia o la dislexia o el síndrome ¿no? de hiperactividad y déficit de atención. Yo, de hecho, ahora estoy sentada en una pelota. Lo de las sillas también, esto es un gran problema, ¿no? Que ¿por qué todas las sillas son iguales si todos en el aula somos distintos? ¿En casa tenéis todas las sillas iguales? No. Pues es que al final el centro educativo es nuestra casa, ¿sabes? Yo hablo de los colegios como casas de aprendizaje, no como colegios, porque pasamos más horas. Esta es otra cosa que puedes hacer. Calcula cuántas horas estás en el centro y cuántas horas estás en tu casa despierta. Vamos a hacer una comparativa, ¿no? ¿Y por qué en tu casa te pones zapatillas de estar por casa y aquí no? Y aquí vas con zapatos incómodos, ¿no? Entonces es un poco reflexionar de todo esto, del papel que el espacio tiene en nuestro día a día. Pues muchas gracias. Era la última pregunta, bueno, que no es una pregunta en sí, era como simplemente si me podías referenciar algún proyecto así como más relevante que creas que se ha hecho a nivel de centro educativo con neuroarquitectura y tal, y ese que tú consideres que es interesante. Yo creo que a nivel más global, porque que hayan aplicado, que eso se llama neuroarquitectura basada en literatura científica. Esto, tal cual, yo no conozco ninguno que hayan utilizado papers de investigación y que hayan concebido el proyecto desde cero basándose en investigaciones de la neuroarquitectura, ¿vale? No lo conozco, pero sí que hay muchos centros que por su carácter metodológico y espacial apoyan esta manera de funcionar, ¿sabes? Y estos son los que he nombrado. Ari Munani, Zey Rosales-Benz, o sea, hay muchos, sí. Y si luego me podéis escribir un email y yo os los envío para que consultéis los proyectos, claro. Yo solo te quería decir una cosa, porque antes de que nos conectáramos ella me ha hecho un comentario y me ha parecido súper bonito, digo, ¿se lo tienes que decir? Dar vergüenza o no, pero me ha dicho, profe, estoy súper contenta porque he hecho un descubrimiento antes de empezar el trabajo de recerca.
no sabía que quería estudiar y ahora he descubierto esto y creo que es lo que quiero estudiar en el futuro. Qué bien, qué bien. Pues Sí. hay muchísimos, la neuroarquitectura está relacionada con un montón de ámbitos. Es verdad que va a ser un máster dentro de poco, pero lo puedes estudiar desde la psicología, desde la salud, desde la arquitectura, desde el diseño, ¿sabes? Que no hay una única vía, sino que puedes ayudar a las personas a través del espacio desde un montón de ámbitos diferentes. O sea que tienes tiempo para seguir descubriéndolo y nada, y será un placer volver a vernos en un futuro. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a vosotras. Luego os mando la grabación, ¿vale? Y así puedes tomar nota de lo que necesites y cualquier cosa me mandáis un email, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas Genial, gracias. que tengáis buen día. Chao. Adiós. Adiós.